Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias, Sergio, por acompañarnos. A los que estamos en la mesa, nos vemos permanentemente, estamos trabajando, pero bueno, quería saludarla a Melody Galante, que es de la Universidad Nacional de La Matanza, al doctor Ruiz Balsa, que nos está acompañando hoy para dar una charla sobre megatendencias, Carla Pitiot, nuestra secretaria académica, el embajador Gustavo Martínez Pandiani, Débora Galinari de la Universidad de UNOVA y Julián Domínguez. Bueno, no hace falta una gran presentación, es un dirigente de una amplia trayectoria en la política de la Argentina y expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación. También nos está acompañando el Consejo Académico de Proyectar. Quiero decir que el Consejo Académico de Proyectar es un lujo, pero no es un lujo por la excelencia académica que tiene, es un lujo por la calidad humana que tenemos en ese consejo. Ahí le estoy viendo a Ana Pechén de Neuquén, a Jorge Arias de La Rioja, perdón si no los tengo a todos en pantalla, pero nos están acompañando todos y todas los integrantes del Consejo, con quienes interactuamos, con quienes avanzamos, con quienes dialogamos y con quienes estamos permanentemente en contacto para ver cuál es el rumbo más apropiado que tiene que tener esta Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. También nos están acompañando los coordinadores y referentes y coordinadoras de los cursos. Estamos lanzando formalmente 20 cursos federales de capacitación que van a estar online a partir del día lunes 22. Y estamos presentando en nuestra página web también, que es proyectar.ar, que tiene su campus virtual, donde van a poder, a partir de ahora, ingresar, navegarla, ver el campus virtual y ver la oferta de todos los cursos, que es muy interesante. Agradecerles por el trabajo en la preparación de los cursos. Nosotros, Sergio, sostenemos siempre los mismos valores que nos inspiraron en esta Escuela de Gobierno y que vos siempre pedís que lo sostengamos, que es el federalismo, la paridad, la diversidad, la apertura y la amplitud. No somos una escuela de gobierno endogámica, no hablamos para la política no se debe seguir hablando a sí misma, no hablamos desde nuestra posición, que cada uno de nosotros la tiene, nuestra posición política. Estamos acá proyectando políticas públicas para toda la Argentina y para todos los argentinos y no partidarias. Nos está acompañando por eso también, es muy importante y le agradecemos mucho que esté con nosotros Julián. Y además, antes de pensar los cursos y pensar en la capacitación, pensamos en qué es lo que estaba pasando en el mundo, cuál era el panorama mundial. Y el mundo está discutiendo, ha llegado a un consenso en discutir 6 grandes ejes, que son las megatendencias. Que por eso está presente y acompañándonos el doctor Alejandro Ruiz Balsa, que es un especialista en megatendencias, porque nosotros entendemos que en un mundo globalizado la Argentina no puede quedar aislada de esas megatendencias a nivel mundial y que nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas debe también tener su anclaje en esa tendencia internacional, adaptándola a nuestra realidad. Por eso, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a escucharte porque nosotros estamos volviendo a lo que habíamos dicho cuando lanzamos la Escuela de Gobierno, que la política no puede hablarse a sí misma, que el poder que representa la política y la ciencia que representa la academia deben dialogar, deben estar en contacto y compartir conocimientos y saberes. Ahí hay una frase muy linda de un vasco que habla de eso, que es muy interesante. Por eso nosotros, quiero presentarles un poco cuál va a ser la estructura de Proyectar de este año. Tenemos pensado 20 cursos para el primer cuatrimestre. Sergio, estos cursos van a ser para el primer cuatrimestre, que van a comenzar ahora a partir del lunes y terminan en junio. Y luego vamos a tener en la otra parte del año otra oferta académica. Ahí tenemos un poco cómo es la estructura.
Y además, y en paralelo, vamos a tener el tema de megatendencias. Bueno, estos son los cursos que no los voy a enumerar porque son muchos, gracias a Dios, y muy buenos, son de excelencia. La verdad que estamos muy, muy contentos con el trabajo que se viene realizando. Es diverso, es plural, es federal, y bueno, creo que va a ser un disparador para muchísimos y muchísimas que van a querer participar a partir de esta puesta en marcha en esta idea. Les pediría, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. ¿Podríamos avanzar en el tema así con las placas un poquito más? Estas son las megatendencias, que son las 6, que va a hablar Alejandro de ellas. Otra más. Y las vamos a abordar de esta manera, ¿no? Con laboratorio de ideas, con grupos de trabajo que estamos conformando, que ya se están conformando. Recién, antes que llegaras, Sergio, estábamos hablando con el contacto con el interior y con las universidades, que es muy importante para tener contacto directo con la realidad regional de todos los lugares de la Argentina. Vamos a ir a firmar el convenio con la Universidad Nacional de La Rioja, que en eso habíamos quedado, que ya está todo listo, y vamos a seguir viajando por todo el país para firmar convenios de cooperación con universidades, con la sociedad civil, con toda la Argentina, que es diversa. O sea, no podemos pensar políticas públicas sin estar contemplando la realidad de nuestro país, que es tan diversa, ¿no? Desde Buenos Aires eso no puede ocurrir más. Y también vamos a tener una modalidad de cátedras abiertas. Vamos a invitar en paralelo y en el medio de los cursos también a charlas de especialistas nacionales e internacionales. Quería decir que Gustavo Martínez Pandiani nos está dando una mano muy grande con el tema de invitados internacionales, que estamos avanzando mucho, y la verdad que estamos muy entusiasmados. Esa es la verdad, porque vemos que la respuesta es muy grande y que en realidad en la Argentina no estamos acostumbrados a mirar el largo plazo. Creo que es un momento para levantar la mirada y mirar el largo plazo, porque en un mundo tan cambiante, si no anticipamos la jugada, si no anticipamos diagnósticos que en algunos casos pueden ser incluso oportunidades favorables para nuestro país, no nos podemos conformar con las medidas a corto plazo. Entonces la idea de estas políticas públicas y estas megas tendencias es levantar la mirada, mirar el largo plazo, planificar para la Argentina, pero dentro de un contexto mundial. No los aburro más, voy a presentar a Alejandro, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente universitario de posgrado y grado en Comunicación Empresarial, Prospectiva, Innovación, Creatividad, Educación y Metodología de la Investigación Social, director de Comunicólogos, Enciclopedia Online de Comunicación Aplicada y Agencia de Comunicación, y miembro del Consejo Académico Internacional de la Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Marín. Bueno, dicha la presentación, Alejandro, te invitamos a que nos hables. Te paso el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos. Espero aprovechar el tiempo de ustedes lo más que se pueda. La presentación y los grados académicos, lo único que indican es que las instituciones cometen errores y yo soy una de las pruebas vivientes de eso, así que no le den bolilla. Hoy vamos a hablar de megatendencias y políticas públicas como paraguas a las actividades que el Instituto va a realizar, como bien explicó Mónica. ¿De qué se trata? Simplemente de meterle futuros a las políticas públicas. ¿Qué son las megatendencias? Tendencias transversales de escala planetaria. Son tan grandes que atraviesan a todo el planeta. Son 6. Tecnologías disruptivas, escasez de recursos, transformaciones demográficas, expansión de las ciudades, cambio climático y gobernabilidad democrática. La primera tiene que ver con los cambios tecnológicos que son mutacionales. Piensen que este año cumple solo 13 años el smartphone y tiene 25 años Internet. Con esas dos cositas, el último año y medio, hemos visto cómo nuestro sistema productivo ha sido transformado no solamente en la tasa acelerada de cambio, sino mutacionalmente. Una mutación es cuando no puede volverse atrás, no puede reconocerse lo que había antes y no podemos pensar en el mundo como era antes. Pensar en tecnologías disruptivas implica pensar en nuestra matriz energética, productiva, de lo que conversábamos en la previa y de lo que habrá varios cursos aquí, que tiene que ver directamente con la innovación. Por ejemplo,
Saben que hace unos días otro unicornio argentino fue vendido en 6.500 millones de dólares, una empresa desarrollada por dos muchachos, dos compatriotas, que lo que hace es autenticar si una persona es quien dice que es en las redes. Simplemente con esto, y nada más y nada menos que con esto, han generado casi 4 veces el valor de nuestra principal empresa energética. Allí tenemos un dato. Hay otra empresa que empieza a trabajar en Argentina, se llama Beyond Meat, perdón en mi inglés, es más allá de la carne, que produce carne con proteínas vegetales. Vieron que ahora los chefs, los que ven los programas de tele, los profesores de gimnasia, parecen profesores de química. No te dicen más a dónde está la carne, a dónde está la verdura, dicen la proteína, la materia grasa. Y uno dice, volví a química del secundario. Bueno, no. Resulta que deberemos aprender a comer distinto, deberemos saber que contaminamos, deberemos saber que la producción agropecuaria en buena parte es contaminante, si no vayan a ver a la pobre vaca que siguen teniendo en el INTI para estudiar sus emisiones de metano. Es decir, tenemos que enfrentarnos a realidades que ya están acá hace rato y que nos invitan a la innovación, entendida como la mejora de la vida de la gente. Ojo con la innovación. La innovación no es ni de izquierda ni de derechas en la vieja asamblea de la Revolución Francesa. Debería ser de izquierdas porque es disruptiva. Quizá la máxima deuda, dicho esto en congresos que reflexionaron acerca de la década progresista en América Latina, que tengamos todavía, es revisar nuestra matriz de innovación para poder aprovechar todo su potencial y no seguir estando en el siglo XX, no continuar con lo que muchos llaman una matriz de geopolítica cero. Yo prefiero pensar que seguimos calcando en un papel carbónico gastado la geopolítica de fines del siglo XIX. Deberíamos pensar de otra manera, porque estas megatendencias las han establecido los centros de gobierno del mundo, muchos centros de gobierno muy importantes, que ven en ellas cuestiones muy importantes. Volvemos un cachito atrás y ya me voy de esas. Si volvemos una filmina atrás, gracias. La escasez de recursos naturales refiere a la matriz agua, alimentos, energías. Las transformaciones demográficas tienen un punto principal allí que son las migraciones. Las migraciones que vimos de compatriotas venezolanos caminando hacia acá, migrantes internos nuestros, gente que cruzó el océano dramáticamente en el mar en Europa, y también la altísima circulación de personas que le permitió a George Bush hijo, a Bill Gates, hablar de las pandemias mucho antes, porque también tomen en cuenta que tendemos pandemias regionales hace más o menos una década y la primer pandemia mundial hace un año, y está directamente vinculada con muchísima gente circulando en grandes flujos y uniendo puntos del globo que antes jamás se iban a unir. Que alguien se comiera un pangolín en China tenía una muy poca posibilidad de que nos afecte. Hoy hemos comprobado de la forma más tremenda que no. La expansión de las ciudades implica repensar qué entendemos por ciudad, qué entendemos también por interconexión, lo que nos ha pasado con las grandes aglomeraciones urbanas, el cambio climático ni hablar, y la gobernabilidad democrática como punto central. En los escenarios desglosados para América Latina se hablaba, por supuesto, de la importancia que tiene, y también lo hablamos en la previa, trabajar para ver el tema del crimen organizado, porque muy probablemente haya ya asociaciones de crimen organizado que sean más poderosas que estados nacionales completos en nuestra región. Es un tema clave. La gobernabilidad democrática no está a salvo y hay que trabajarla permanentemente. Por lo tanto, estas 6 megatendencias nos imponen un futuro normativo con horizonte 2030 y es importante verlas integradas. Ahora sí, pasamos. Porque en general nos bajan fragmentadas en 4 agendas que es necesario ver de modo interdependiente. Ustedes tienen la agenda de medios, que es los temas del día, la agenda política, lo que nos parece importante a los que diseñamos políticas públicas, la corporativa, que es lo que le parece importante a las empresas, y está bien, ahí se destaca lo que muchos llaman el consenso de Silicon Valley, las empresas tecnológicas que tienen importantísimos intereses y que
configuran buena parte de la agenda, y la agenda pública, los temas que discute la gente, que pocas veces convergen, cuando convergen a veces nos ponen en crisis, pero cuando bajan a los analistas de políticas públicas, nos llega de modo fragmentario. Por ejemplo, los ODS, los Objetivos del Desarrollo, que todos conocemos, están muy bien, pero si los vemos de modo integrado, si los trabajamos de modo, cada uno se vuelve especialista en un ODS. La idea es integrar, porque estos futuros normativos lo que tratan es de que pensemos integradamente y que pensemos nuestra geopolítica en relación a ellos, para además de tener futuro, tener porvenir. Podemos pasar. Bien, allí habrá que trazarnos entonces estrategias. Ustedes saben que la estrategia ya dejó de ser confrontación, tablero de ajedrez, desde mediados del siglo XX. Tenemos relación. ¿Relación de qué? Bueno, al menos dos tipos de relaciones. Relaciones evidentes y relaciones inéditas. La evidente es revolucionaria en sí misma. Es hacer lo que se debía hacer con los recursos que uno tiene. Organizar y ordenarse con lo que uno tiene, de modo tal de no estar permanentemente refundando para refundir. Hacer lo que estaba con los recursos que tengo, con los futuros a la vista y organizándome. Para lo inédito va a haber tiempo, y siempre, si uno hace lo que había que hacer, va a aparecer la innovación y va a aparecer lo inédito. No podemos pensar la estrategia solo de modo inédito, solo nosotros los convencidos y los esclarecidos, solo pensando en el sesgo de confirmación que tienen los que piensan igual que nosotros. Las estrategias implican, como bien se planteó aquí en el principio, relacionarse con todos, porque es con todos, porque nadie se salva como individuo aislado, y porque es importante pensar lo estratégico no ya en tono militar, no solo en términos de mercado y de marketing, sino también en términos políticos, de modo tal de no empezar de nuevo cada vez que a cada uno se le ocurrió la política pública salvadora. Hay mucho pensado, mucho sobreplanificado y mucho que podríamos poner a funcionar, y por ahí va el esfuerzo de sumar futuro. Bien, ¿qué sucede en general? Y todo cae en la ciénaga del círculo vicioso del costumbrismo. La oralidad, la informalidad, el costumbrismo. ¿Qué? Ejemplo, uno ingresa a cualquier trabajo. Entra, le dieron el curso de inducción, le contaron cómo eran las cosas allí, y alguien fraternalmente nos abraza y nos dice, ¿viste todo lo que te dijeron? Bueno, acá las cosas son así. Y ahí empieza a morir la previsión, empieza a morir el margen de maniobra, el porvenir, los futuros se imponen, porque el futuro va a suceder de todas maneras. Y en esa transmisión oral, informal, se empieza a caer un poquito nuestra capacidad de innovación. La inversión internacional no solamente ve lo macroeconómico, también ve las culturas. Nos tenemos que traer cosas que sabemos si son de 220 o 110. Vamos a importar modelos que son para nosotros o no lo son. ¿Sabemos cómo importarlos? Muchas veces en el compliance que se mide respecto de los países, se mide mucho la cultura. Y hoy, en nuestra cultura, hay baches muy grandes en los que se tragan las mejores innovaciones. Alguien dijo hace poco, este es el país donde vienen a morir todas las grandes teorías. Y es un factor cultural que no se puede soslayar, porque esto ocurre en buena medida por estar atrapados en esto. Hay un especialista, una persona que sabe cómo se hace algo. Esa persona se va de vacaciones, se jubila, renuncia o se enferma y no podemos trabajar. No puede funcionar. Nadie es imprescindible, por supuesto que nadie es descartable, pero hay que conseguir algo en el medio para diseñar políticas públicas. ¿Qué proponemos brevemente, pensando en el horizonte 2030? Reflexionar sobre estas megatendencias que son futuros normativos, ver si son buenas o malas para nuestro país, para nuestros distritos, cómo las vamos a pensar, cómo las vamos a integrar, no mirarlas fragmentariamente, relacionarlas en estrategias que nos permitan bajarlas a la realidad. No hay innovación, decía, que no mejore la vida de la gente, y toda estrategia que no mejore la vida de nuestros compatriotas y la nuestra, no es una estrategia, es una abstracción, una entelequia. Hablamos de relacionar. Y por supuesto,
visualizar estas 4 agendas de modo integrado. Para sintetizar, entonces, 4 líneas de acción. Debatir el impacto local y global de las megatendencias 2030, qué nos va a pasar, en qué nos afectan, en qué planos, qué son para nosotros, cuál es su profundidad, evitar la lectura fragmentada de las megatendencias, de las agendas, por supuesto, elaborar estrategias y también integrar las megatendencias 2030 a las políticas públicas para tener futuros, pero sobre todo para tener algo diferente que es el porvenir. El futuro está allí, va a venir, va a pasar dentro de un minuto, va a llegar. ¿Nos van a imponer estas grandes líneas de tendencia? Van a suceder. ¿Se va a acelerar por distintas razones? Probablemente sí. ¿Saldremos mejor o peor de la pandemia? Probablemente salgamos como los mismos. No sabemos si va a ser algo que olvidaremos, si aprenderemos alguna lección, o si este es el comienzo de un periodo de confinamientos intermitentes por región. Todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que si nos ponemos a trabajar en estrategias, tendremos y ganaremos margen de acción autónomo para tener porvenir, para poder aprovechar todo nuestro potencial de innovación, para poder aprovechar nuestro potencial generacional y para no quedar atrapados en el círculo vicioso que mata a las grandes teorías, pero que no detiene a las megatendencias globales que, querramos o no, si no estamos preparados, nos pueden pasar por encima. Yo personalmente pienso que no, que tenemos un potencial enorme para aprovechar estos futuros y, por supuesto, para construir porvenir. ¿Está bien? Más rápido. ¿No se pudo? Nos quedamos con ganas. Muchísimo. No, a disposición como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias Alejandro. La verdad es que en la segunda filmina que vimos está la síntesis del sentido de la Escuela de Gobierno. En primer lugar, porque ningún dirigente puede ocupar un rol en este mundo y en esta Argentina sin tener previamente un proceso de capacitación transversal, con agenda transversal. Cuando planteamos la mirada federal de la Argentina es porque gran parte del problema económico y político que hoy tiene la Argentina tiene que ver con el centralismo. Cuando planteamos la necesidad de una agenda paritaria es porque estamos viviendo en el siglo de las mujeres, en el que claramente toda la igualdad de derechos y de oportunidades es parte de la agenda de inclusión de derechos, pero además de responsabilidad de la política. Porque cuando planteamos el tema de la gobernanza, lo planteamos desde la lógica de entender que sin diálogo político y sin acuerdos no hay ninguna chance de que las políticas públicas perduren, y porque entendemos que eso se hace sobre la base de un marco de conocimiento. Y ese es el sentido de proyectar, y ese es el sentido además de nuestra Escuela de Gobierno. Yo les quiero agradecer primero el que ya estemos en marcha, que tengamos 20 cursos, que tengamos la cantidad de inscriptos que tenemos, digamos, felicitarlos, agradecerle obviamente a Julián, que para nosotros como expresidente de la Cámara, como exministro de Agricultura y como parte, digamos, ajena a nuestra realidad político-partidaria, igual que cada uno de los rectores y miembros del Consejo Académico, digamos, con responsabilidad universitaria, que vienen a sumar desde la idea de entender que esto es plural y que ninguno de nosotros es dueño de la verdad, sino que, al contrario, cada uno de nosotros podemos construir una verdad relativa a partir del trabajo que debemos tomarnos de escuchar al otro, ¿no? Y que centralmente es lo que nos permite razonar y tomar las mejores decisiones. Me quiero quedar con las megatendencias y nuestra responsabilidad, porque efectivamente estamos viviendo la revolución de la tecnología y el conocimiento. El mundo en algún momento salió de la artesanía, salió de la rueda y pasó al proceso de industrialización. Se construyó desde el punto de vista económico un modelo, digamos, de suma de capital y trabajo en el que claramente todo el proceso de desarrollo de mercado de capitales, de desarrollo de sistemas educativos, de desarrollo
inclusive de ciudades, tenía que ver con eso, ¿no? Con la revolución industrial como actor central en el desarrollo y la evolución de las sociedades. Miramos nuestro sistema educativo, los módulos, el presentismo, los horarios, están claramente diseñados en función de la fábrica, del proceso industrial, y los módulos, el presentismo, el uniforme, como parte de la cultura de participación del trabajador en el proceso de la revolución industrial. Y hoy somos convivientes, protagonistas, pero también responsables de una nueva revolución, que es la revolución de la tecnología y el conocimiento. Una revolución que claramente está cambiando los sistemas educativos, que está cambiando los procesos de acumulación de renta en el mundo, que está cambiando los modelos de comercialización y que está cambiando el mercado de trabajo. Y ningún dirigente puede aspirar a mirar los próximos 10, 20 o 30 años de la Argentina y del mundo sin entender que desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la captura de renta, desde el punto de vista del diseño de las políticas de seguridad social, de cobertura de aquellos que salen del mercado de trabajo, hay una nueva realidad, ¿no? Yo siempre digo que la quiebra de los sistemas jubilatorios en el mundo es el primer síntoma de la caída de la revolución industrial y el nacimiento de la revolución de la tecnología y el conocimiento. Cuando 4 activos dejaron de financiar a un pasivo que se retiraba del mercado de trabajo y se rompe esa ecuación entre empleadores, trabajadores y Estado, claramente lo que pasaba era que la máquina empezaba a reemplazar al hombre. Y el problema es que la política muchas veces corre de atrás y termina poniendo parches, remiendos, porque no se pone a pensar antes en cómo resolver estos problemas. Y por eso, sentarnos a mirar la Agenda 2030 claramente requiere entender qué pasa con las nuevas tendencias, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Lo mismo en materia ambiental. Tenemos una tímida aparición sistemática en la agenda de la política de los temas ambientales, mientras vemos que en los centennials y en los millennials es una agenda absolutamente protagonista y tiene que ver con qué mundo le dejamos a los que vienen o qué mundo van a recibir aquellos que de alguna manera hoy empiezan a ser protagonistas de nuestra sociedad. Y Argentina, además, desde el punto de vista económico, es deudor financiero y acreedor ambiental a nivel global. El problema es que desgraciadamente no están definidas las normas que de alguna manera premian a aquellos que son acreedores globales y compensan a aquellos que son deudores financieros con las acreencias ambientales. Y me parece que ahí hay un desafío, no solamente nuestro, sino de los países que a lo largo de estos años han contribuido desde el punto de vista de lo que son las emisiones de carbono a, de alguna manera, mantener el equilibrio ambiental a nivel global o han contribuido a mejorar una performance que los países más desarrollados en el proceso de industrialización, digamos, claramente, digamos, han complicado para lo que es nuestra casa, ¿no? Que es nuestra vivencia, nuestra vida en el mundo global. Creo que eso nos lleva inexorablemente a mirar o a repensar las ciudades. La pandemia desnudó claramente el problema que representa la concentración, la macrocefalia, que la Argentina además la vive como pocos, ¿no? Esta idea de que tiene una cabeza enorme concentrada alrededor del puerto, con raquitismo en el resto de su territorio, con aglomeraciones, con problemas en el transporte, con problemas en la logística de productos, con problemas en el desarrollo, además de la vida cotidiana, porque a pesar de ser una de las 10 naciones más grandes en territorio del mundo, cuando miramos el nivel de concentración urbana que tenemos, claramente la falta de una política de transporte, que empieza con la caída del ferrocarril allá por 1960, de alguna manera deja a la Argentina aislada. Y por eso es tan importante una política de logística y una política de transporte para el rediseño de las políticas demográficas de la Argentina, que nos tiene que llevar a ciudades mucho más sustentables y a ciudades con menor nivel de amontonamiento de ciudadanos. Entonces, la expansión de las ciudades
tiene que dejar de ser para arriba, por lo menos en la Argentina, que copió modelos que de alguna manera planteaban que era económica, digamos, la acumulación de personas en la multiplicación de metros cuadrados, para ir a un esquema mucho más abierto, mucho más expansivo, que además garantiza mejor calidad de vida en la medida que tengamos en la logística, en el transporte de personas y en la conectividad en este mundo, en la conectividad, en el acceso o en la disminución de la brecha digital, claramente una oportunidad. Por eso es importante además tomar, digamos, como parte de la agenda de sustentabilidad, la agenda de cambio climático. Creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos vuelve a poner en el G20 al tema de cambio climático como un tema central para repensar por lo menos las normas mínimas de convivencia en el lugar que vivimos. Y ahí creo que Argentina tiene la oportunidad de hacer valer, ser deudor financiero, pero ser acreedor ambiental, que creo que es uno de los temas que nos tiene que distinguir en la discusión del G20. Ahora, todo esto requiere de grandes acuerdos o de grandes consensos. A lo largo de nuestra historia política siempre aspiramos a ser puente entre los procesos antiguos a procesos más modernos, de ser puente de los viejos usos a las nuevas tecnologías a la hora de el gobierno, de ser puente de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, de ser puente hacia el desarrollo y hacia la inversión. Y creo que nuestra responsabilidad es seguir pensándonos como puente, porque nuestra mayor contribución debe ser la de construir la idea o las ideas o las políticas públicas sobre la base de los consensos. De alguna manera tenemos que lograr que los cambios de personas, los cambios de partidos, no signifiquen irreductiblemente cambio de políticas en las políticas públicas en la Argentina. Tenemos que lograr construir consenso, política de Estado, y esa tiene que ser además nuestra bandera para romper la grieta. Cuanto más plural seamos en nuestra construcción, en nuestra discusión, cuanto mayor capacidad de apertura tengamos como fuerza política hacia dentro de la coalición, más de todos será el gobierno y más de todos será la responsabilidad de darle a la Argentina políticas públicas. Por eso creo que es muy importante que además nos demos la oportunidad en los procesos de capacitación, de aprendizaje, de conocimiento que vamos a tomar, de alguna manera de romper la valla de nuestra fuerza política, de romper la valla de nuestra coalición y escuchar a quienes de buena fe, con mirada contributiva y con vocación de largo plazo tengan ganas de aportar cosas dentro de nuestra escuela de gobierno. Contarles además que ya me anoté en un curso que tiene que ver con esto de la oralidad, y que lo da Melanie, de la oralidad y la tecnología, porque es muy difícil sentir que uno está hablando con gente que lo mira desde una pantalla y que quienes lo acompañan además lo miran y uno no los mira, con lo cual es muy raro, pero lo que quiero es que pongamos sobre todo buena fe, que tengamos la capacidad de parar la pelota y pensar en lo que viene, de poner mirada de política de Estado a la agenda de coyuntura de la Argentina, porque en la coyuntura tenemos que resolver la emergencia, pero el desarrollo, la defensa del capital humano como valor de la Argentina, el cuidado ambiental y el desarrollo de la Argentina en términos sustentables depende de que tengamos una mirada de largo plazo. Y eso nos trasciende a nosotros, trasciende a nuestra fuerza política, inclusive trasciende a muchas de las generaciones que hoy somos parte de este debate. Así que a laburar, a pensar, a escuchar, a aprender, pero sobre todas las cosas a entender que sin una agenda que mire más allá de la emergencia, la Argentina no tiene futuro y que esa agenda la tenemos que construir entre todos. Gracias, Moni, y bueno, cuentan conmigo cada uno de ustedes en lo que haga falta. Por último, invitarlos nuevamente a que naveguen la página nuestra, que se metan en el campus virtual, que busquen los cursos, que se anoten, ahí tenemos ya
un inscripto, Melody, te toca a vos la responsabilidad. Melody, de la Universidad Nacional de San Martín. Los cursos son muy lindos, así que bueno, con mucho entusiasmo damos oficialmente iniciada en la capacitación 2021 de Proyectar. Muchas gracias a todos y a todas. Los aplausos es raro. Me tengo que ir.